Entonces, perfecto. Vamos pues a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos inspire para recibir esta clase. Entonces, Señor, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que cuando tú, Señor, hablas en tu palabra que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, es porque necesitamos, Señor, hablarle a las personas con amor, con cuidado, como tú lo hacías y como tu palabra lo escribe claramente. Así que, Señor, nos colocamos en tus manos, coloco en tus manos la vida de Yoli, Señor, la vida de Rolando, de Caterine, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y nos uses de una manera sobrenatural. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Amén. vamos Buenas a... noches, pastor. Buenas noches. Vamos a hablar de un tema que para nosotros la semana pasada quedó un poco iniciado, más hoy vamos a ir a una parte un poco más técnica. Cuando hablamos de una parte más técnica es porque hay paso a paso que se necesitan para resolver un conflicto. La mayoría de los cristianos cuando tenemos un conflicto, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros enfrentamos un conflicto? A ver, ¿quién me dice usted? ¿Qué hace usted? Cuando alguien se pone bravo, le está hablando a usted fuerte, las cosas no están saliendo como que no están fluyendo bien, entonces usted dice, uy, aquí se puso un poco pesado el ambiente. Aquí se Entonces, arma Troya. se armó Troya. Entonces, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué ha aprendido en su vida cristiana a hacer? Yo he aprendido en mi vida cristiana que cuando hay un conflicto, hay dos, bueno, en mi caso personal, evito. Prefiero calmarme y relax. Y después, en todo caso, ya con más tranquilidad, ver las cosas o tratar de reflexionar de lado y lado, porque sí hay circunstancias en los conflictos que cuando sí ese rato el uno explota y el otro también explota, ya puede imaginarse. Tercera Guerra Mundial. Se formó y se formó. Entonces, por ahí va en el caso mío personal. Y sí me ha Gracias. pasado, sí me ha pasado. Y pasa mucho. ¿Cierto? Nomás la semana pasada nosotros sentíamos un poco de tensión ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Entender que hay cosas que son inevitables en el ministerio. Ujú. Entre las cosas inevitables en el ministerio son los conflictos. Lo importante es que nosotros tengamos la sabiduría para manejar los conflictos de tal manera que no generen una herida al ministerio, sino que antes, por el contrario, edifiquen. Ujú. Porque una de las cosas que yo les puedo garantizar es que siempre vamos a tener alguna situación que no es lo que uno quisiera. Alguien le habla golpeado a otro y no es porque quiera, sino porque está cansado, está estresado, tiene alguna carga en su corazón en que nadie conoce y de pronto llegó un momento de hablar y habló de un tono que no era el esperado y se formó. Entonces, cuando alguien tiene ese manejo, entonces uno dice, bueno, me hablaron golpeado, ¿y qué es lo que yo debo hacer para que esto, en lugar de ser una bendición, de ser una maldición, que la gente se sienta mal, sea una bendición? Esa es la parte que nosotros tenemos que aprender. Entonces, recordemos que entre toda la red curricular, la clase de hoy, la clase que nosotros estamos recibiendo, tiene un subtítulo que se llama formación de carácter. O sea, nosotros como líderes entre nuestro carácter tenemos que aprender los puntos básicos de manejar un conflicto. Yo llevo muchísimos años en el ministerio y me ha dado muchísima tristeza y sentimiento de decepción cuando me encuentro que hay siervos de Dios que cuando hay un conflicto se forman unos problemas que en lugar de apaciguar los ánimos,
los aumentan y acrecentan el problema a tal punto que se le vuelve eso una crisis que uno dice, pero ¿en qué momento resultó esta iglesia en un complique tan grande? Entonces uno analiza un poco y dice, no, es que no supimos manejar un problema que tuvimos. ¿Alguna vez han tenido una situación así? Sí, pastor. Y es triste, ¿no? ¿Puedes contarnos algo? Eh, Me pasó hace 3 semanas. Eh, como, a ver, creo que lo supe manejar, o sea, para que igual no crezca, tal vez. Em, Fue que, a ver, en el servicio yo sí reviso los mensajes, pero por ejemplo, un cambio de calendario que habían como 3 veces, entonces nosotros habíamos, justo nos coincidió que teníamos que ir al oriente, entonces un servicio. Para ese, yo soy de las personas que trato de suplir esa necesidad con alguno de los hermanos. Entonces lo hicimos, nos fuimos tranquilamente, ok, venimos y todo bien. Entonces, después de eso, oh, sorpresa que han cambiado el calendario y otra vez me tocaba, pero al rato de colocar ese cambio no pusieron que por favor revisara, hubo un cambio y todo eso. Entonces, yo ese no lo vi. Dije, bueno, deben haber cambiado. Abro y me tocaba servicio, pero yo me enteré cuando estuve en la iglesia el domingo. Entonces, yo llego normal a la hora de la prédica, llegamos cuarto para las 10, creo, puntualitos. Y me recibieron de mala forma, que por qué vengo a esa hora, que si tengo servicio. Entonces, primero no me gustó la forma, no me gustó. Y yo estaba con la seguridad porque tenía mi calendario y a mí aparentemente no me tocaba. Entonces yo pensé que él hablaba de la semana pasada, cuando yo dejamos nosotros que nos reemplacen. Y me dijo, si la semana pasada tampoco estuvieron, ni nadie te reemplazó. Entonces me quedé yo con eso y ya me cambió, porque fue la forma o sea, entonces sí ese día es el único creo que he tenido en la iglesia que me cambió. Pero dije, no, voy a respirar, me fui adelante, me senté, pero dije, yo no, yo también fue de pronto. No dije nada ni nada, dije, pero si a mí no me tocaba, no voy a hacer. Y yo no hice, pastor, no hice el servicio, porque no me tocaba, yo ya había hecho. Entonces fue la forma, ¿no? ¿Qué Del, hiciste? de, de reclamo, porque sí fue, es lo único bueno, dije ya, ok, pasó. Dije, bueno, después de eso, a la semana siguiente vuelven a cambiar el calendario y otra vez me tocaba. Entonces, o sea, yo de corazón igual, yo no tendría problema hacer el servicio, pero con tiempo. Pero en ese mes me tocaba 3 semanas seguidas. Entonces la persona que Inesita asignó para el cambio, todos los cambios, no se dio cuenta que nosotros ya habíamos hecho el servicio la semana anterior y que después otra vez nos había puesto y que después otra vez nos tocaba. Entonces eso sí, con Renatito, que es el que está a cargo de los servidores, fue fue ese inconveniente, pero yo lo llevo por el lado tranquilo, dije, "No, ok", después le dije, pero yo creo que no fue la forma de decir, sino que, pastor, yo hubiera hecho esto, ok, ok, Rolandito, listo, ok, no hay problema, pero entonces después arreglamos, ¿puedes colaborarnos ahora? Vea, pastor, si hubiera sido con eso, con gusto, pero fue la forma, en cambio. Eso Ujú. es lo que me ha pasado en toda mi vida de lo que he estado en la iglesia. No he tenido problema con nadie, 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 nadie. Mm, mm. Sí, es verdad, es como
Estás tocando un punto que es muy importante, porque hay personas con las que, por ejemplo, yo tuve un jefe que nos decía a nosotros, a todo el equipo, no, si alguien pelea con Magnolia, ya está mal. Ya tiene que ver, porque pelear con Magnolia es difícil, porque ella tiene un trato amable. Ujú. Más hay personas que le hablaban de un tono que le hacían sentir mal. Es el tono lo que Sí. hace la diferencia. Uno tiene que tener cuidado porque la iglesia dice, ahí inclusive la sabiduría popular ha elaborado frases con respecto a la función de la iglesia. Entonces se nos dice que la iglesia no es un lugar de gente perfecta, sino que es Ujú. un hospital donde Dios viene a sanar heridos. Entonces nosotros tenemos que entender que como líderes vamos a lidiar con mucha gente herida y el tema de hoy tiene que ver cómo lidiar con ese tipo de situaciones, porque nos vamos a encontrar que hay personas que le pasan a uno la factura de cosas que nosotros no hicimos y le hablan a uno de una manera como, "Oye, pero esta persona, ¿por qué me habla así?". Si yo no estoy ubicado en lo que debo hacer, voy a sufrir una crisis. Tristemente, la mayoría de las personas que no vuelven a la iglesia es porque han manejado pésimamente los conflictos con ellos, donde de pronto se pasó de un trato fuerte a un trato injusto, y de un trato injusto se pasó a un mal manejo. Entonces uno dice, pero era una persona que valía oro, que era muy servicial, muy querida. ¿Por qué se fue? O sea, ese es el tipo de personas que uno anhela tener en la iglesia, pero ya no estaban en la iglesia. Entonces uno dice, algo se hizo mal. Cuando evaluamos la situación, ese algo que hizo mal tiene mucho que ver de cómo se manejaron los conflictos. Y por eso nosotros tenemos que decir, bueno, la idea no es que nosotros critiquemos cómo se manejó el conflicto, no. La idea es que nosotros hallemos soluciones para aprender a manejarlos adecuadamente. No solamente en la iglesia, sino en todos los espacios donde nosotros vayamos, porque nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que manejar el conflicto no solamente al seno de la iglesia, sino conflictos matrimoniales, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre personas que son cercanas en amistad y pierden la amistad. Entonces uno dice, bueno, un momento, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros manejamos, que es consejería familiar, consejería de parejas y cosas como ahí uno dice, bueno, y entonces debe haber un ABC porque hay personas que, como dice Rolando, no pelean con nadie. Pero llega el punto donde que le llenan la copa a la gente y algo se hace mal. Entonces, ustedes y yo tenemos que tener cuidado en nuestro carácter. Yo tengo la tristeza de recordar que durante una época en mi vida me tildaban como el que peleaba con todos. O sea, yo tenía un tirito donde yo no tenía filtro. A mí alguien me decía algo y yo repetía otra cosa. O sea, yo no me quedaba con eso. Y al ir a la palabra de Dios, cuando el Señor nos empieza a inspirar, entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos manejando esto bíblicamente? ¿Estamos manejando esto desde el punto de vista de Dios? Porque si ustedes no están ubicadas, la gente sí está ubicada. Que llegan a una iglesia porque aspiran ver lo que está escrito en la palabra hecho una realidad. Entonces, no tenemos licencia para que nosotros le hablemos o manejemos de una manera incorrecta un conflicto. Eso es lo más triste que hay, cuando una persona tiene expectativas de ver en la iglesia algo distinto y en lugar de ver ese algo distinto, un ambiente de amor, de aceptación, encuentre que en el seno de la iglesia no se habla con amor. Entonces uno dice, wow, ¿aquí qué pasó? Y hay personas que lo dicen, yo pensé, y se lo van a decir a uno sin anestesia, yo pensé que en esta iglesia amaban a la gente. Y uno dice, claro que la amamos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros ahí es donde nosotros decimos, ¿qué pasó acá? Vamos a tener que ver varios aspectos, por ejemplo el aspecto espiritual, porque también nos vamos a dar cuenta que el enemigo
planta cizaña, y eso será otro tema, pero hoy vamos a ir al punto básico. Permítanme, yo les comparto de mi pantalla y vamos a ver, primero voy a compartir avanzado. Bueno, espérese, a ver, primero acá, pum, compartir. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Otra pregunta que quiero Sí, hacerles pastor. es, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, muy bien. Bueno, ya, yo pensé que se me perdió el versículo, no. Gracias a Dios, ahí está el versículo. Entonces, vamos todos a nuestras Biblias y vamos a buscar este versículo. Entonces, este está en Efesios. A ver, perdón un momentico, que tengo que moverle aquí una cosita a esto. A ver. Colosenses 3:13. Todos, por favor, busquémoslo en la Biblia. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 nos dice, pues yo la tengo en la presentación de PowerPoint, pero quisiera que lo leyéramos de la Biblia que nosotros tenemos. Porque empieza de una manera muy interesante. Empieza con un llamado a los cristianos a tener una actitud. A ver, ¿ya lo Dice, encontraron? sí, amén. A Colosenses ver, 3. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros? ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos hace? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en mi tema de crecer en este campo, en mi carácter, en el manejar conflictos, es entender que el que toma la iniciativa como hijos de Dios para manejar un conflicto somos nosotros. O sea, nosotros tenemos el llamado que nosotros perdonemos a los otros. Les voy a decir una frase que no sé si sea lapidaria para ustedes, pero cuando a mí me la dijo un profesor en el seminario me puso triste. Este profesor me estaba dictando una materia que se llamaba Teología 2. Y entre todo lo que él sabía, porque era un pastor de una iglesia grande, él nos decía, ¿ustedes ven el tapete que está entrando al salón? Y ese día había llovido bastante, ese tapete estaba lleno de barro. Todos llegamos a limpiarnos en el tapete. Entonces él nos decía, sí, lo estamos viendo. Él nos decía, siéntasen como ese tapete. Ustedes son ese tapete, nos dijo. Entre el llamado que nosotros tenemos es que muchas personas van a venir a limpiarse los pies con usted. Y yo decía, oiga, pero ¿cómo así? Pero, o sea, yo no quiero que eso me pase a mí en la vida. Sí, va a pasar y no es intencional, forma parte del proceso. Así que acostúmbrese y prepárese. ¿Cuál era la preparación? El versículo que estamos leyendo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. O sea, cuando la palabra de Dios nos da una indicación que lo que tenemos que hacer es soportar, ¿qué significa soportar para ustedes? Aguantar, Aguantar. o sea, Sí, estás en lo correcto, aguantar, pero quiero escuchar otra opinión. Soportar, Sí,
Ay, no, pero sería no tomar represalias, o sea, no ser vengativo, sino que como dejarlo pasar. Dejarlo pasar. A ver, la palabra soportaos tiene tiene otro también otra palabra que nos ayuda a nosotros, el soporte. Tolerantes. Ustedes tienen que entender que nosotros somos modelo a seguir de muchas personas. Y al ser modelo, yo soy soporte de ellos. Yo tengo que pensar en ellos. Yo tengo que tener cuidado de cómo me dirijo a otro, no pensando en lo que yo quisiera que pasara, sino entendiendo que yo soy soporte a otra persona. Hay otras personas que me están mirando. Usted no se da cuenta que lo están mirando a usted, que están viendo a ver qué cara ponen y están atentos, porque el enemigo les va a soplar en el oído y les va a decir, mire, mire a Rolando, mire a Caterine, dice que muy pastora, muy pastor, ¿no? Y miren cómo se portó, ¿no? Entonces uno dice, ay Señor, pero ya con pedir perdón al Señor ya uno no la arregla. La Biblia dice, soportamos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y ahí es donde viene la parte donde yo trabajo en mi corazón. O sea, yo qué tengo que hacer? Perdonar primero al que me ofendió. Si alguien hace en contra algo de mí, la palabra de Dios da una indicación clara. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos a otra persona? Desatamos, ahí le quitamos la gasolina que el enemigo quería echar sobre un problema. Cuando yo ya lo perdono, ya ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no tiene de dónde más atizar. ¿Qué hace el enemigo cuando nosotros no perdonamos? Quiere que nuestra posición. Ahí. Exactamente, él tira la idea y dice, miren, usted merece, usted no es, esto es injusto, usted le está pasando esto, ¿cómo es posible que a usted le dijeron esto? Usted se merece, un momento, el Señor a mí me dice que yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque hay mucha persona, no solamente, la palabra que quiero usar es inmaduro. Ustedes no consideren que una persona es madura en Cristo porque tenga muchos años de venir a la iglesia. Tristemente me he encontrado gente en liderazgos muy interesantes donde uno dice, oye, pero está en una posición alta, pero a veces asumen unas actitudes tan infantiles, así que nosotros tenemos que decir, bueno, aquí qué es lo que yo tengo qué es lo que debo hacer en este caso. Entonces vamos a ir a lo siguiente. Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Por favor, vamos a ir leyendo y vamos a ir a ver si alcanzan a leerlo todo. Sí, sí está clarito. A ver, ayúdame, por favor. Dice, resolución de conflictos. Introducción. Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener conflictos significa estar vivo y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque algunos son inevitables. Son inevitables. O sea, aquí por más buena gente que usted sea y que proponga en su corazón, siempre nos vamos a encontrar a alguien que tenga esa habilidad de tocarle a usted la fibra que más le duele. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas que no es mucho lo que le digan a uno, pero tienen la habilidad de decirle a uno justo lo que uno necesita para robarle la paz a uno. Ujú. Entonces le dice, oye, pero este personaje, ¿por qué me dice esto? Yo recuerdo una vez que tuve un conflicto con un familiar y me dijo, hacía rato no me hablaba con él, pero con solo dos cositas que me dijo, ya con eso me dio. Catherine, ayúdame por favor con esta pantalla. Si miras en tu entorno, quizás veas que los adultos con los que has crecido tampoco tienen estas habilidades, siendo por eso probable que no hayas tenido un modelo adecuado que te sirva. Las consecuencias de esto pueden ser que no sepas abordar las dificultades que surgen en las relaciones personales y que debido a esto te dé miedo dar tus opiniones. Evites discutir o por otro lado no sepas dar tu opinión sin imponerla.
tengas dificultad para ceder y ponerte en el lugar del otro, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos manejar un conflicto? Que la interacción con las personas se nos vuelve una carga, una lucha. Se nos vuelve una situación que uno dice, uy, no, porque ahí resulta que las personas que son más dispuestas son las más complicadas. En el ministerio pasa así. Uno a veces se encuentra con gente que ofrece sus servicios, que le dice a uno, sí, claro, yo lo acompaño, yo le ayudo, pero al mismo tiempo esa persona son las personas que más necesitan que nosotros los vayamos edificando, los vayamos ayudando, pero también a veces les tengamos que parar ciertas actitudes que no le quedan bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Primero tengo que entender que a veces no tenemos nosotros las habilidades, y esa es una verdad. No tengo la habilidad para manejar el conflicto. La persona que más me enseñó a mí acerca de manejar conflicto fue un sindicalista en Colombia, en Bogotá, que lo conocí en una reunión súper complicada de una junta de administración de un edificio. Todos en ese salón estaban peleando. ¿Por qué? Porque les iban a pedir una cuota extra. Pero este hombre, desde el tono, desde la manera, fue una cosa tan especial que yo decía, oye, pero este tipo nos calmó a todos. Y yo decía, claro, él tenía una técnica. Y vamos a ver cuál es la técnica, porque nosotros tenemos que entender que como todas las cosas en la vida, esto nos puede ayudar y nos puede bendecir si sabemos cómo manejarlo. Entonces vamos a aprender a manejar el conflicto de tal manera que traiga bendición. Entonces vamos a seguir los pasos. Vamos a ver cuáles son los pasos para manejar el conflicto. Sigue, Kate, por favor. Pasos a seguir. En primer lugar, reconocer y aceptar las propias emociones. 2. Identificar y respetar las emociones de los demás. 3. Este punto nos llevaría a reflexionar sobre el cuál de mis necesidades no se han satisfecho en una situación determinada y me han llevado a experimentar tristeza, miedo o rabia. Viendo a su vez que a los demás sí Viendo a su vez que a los demás si se enfadan o duelen, también les sucede lo mismo. Algunas de sus necesidades no se habrán cubierto. Reconocimiento, atención, justicia, etc. Entonces, vamos a primero a ubicar que cuando una persona está alterada, está hablando fuerte, yo tengo primero que evaluarme qué es lo que yo estoy haciendo, cuáles son mis emociones en ese momento. Entonces, reconocer y aceptar mis emociones. Entonces, por decir algo, hay personas que me pueden decir lo que quieran, pero no me van a ofender. Y no me van a ofender porque tan sencillo como suena, las quiero. Entonces me parecen una persona, o sea, decidí quererlas. Y hay gente que yo, en especial tengo un hermano adoptivo que se llama William Vera. Y con el William Vera tenemos un trato muy cordial porque él vivió en mi casa cuando era adolescente y mi mamá lo adoptó y todo el rollo. Bueno, la verdad es que él a veces me ha hablado con un tono de una manera que uno dice, bueno, ¿esto es para pelear o qué? No, no podemos pelear. Y él me lo dice, Wilson, usted y yo no podemos pelear. ¿Por qué? Porque nos queremos. Pero también tengo que reconocer y aceptar que hay personas que me caen mal. Entonces, si me caen mal, ahí la posibilidad del conflicto está muy alta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reconozco quién me cae bien y quién me cae mal, no para pelear más, sino para saber cuando haya el conflicto, cómo ubicarme. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces a esas personas que le caen uno mal, uno dice, oiga, pero es que se porta como se porta y es que es complicado? Y uno como que llega ya como engatillado, como listo para la pelea, ¿no? Dígame usted algo que yo le respondo. No, yo primero reconozco cuáles son mis emociones y entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Identificar y respetar las emociones de los demás. Entonces, hay que
ver qué es lo que le está pasando a la persona. Entonces, a veces las personas están estresadas, están cansadas. Y uno tiene que tener esa empatía de leer a la persona y decir, oiga, esta persona cómo viene aquí en este momento. No soltar mi postura, no decir yo tengo la razón, sino que a veces pasa que hay gente que tiene situaciones personales muy delicadas y que yo tengo que identificarlas porque es mi responsabilidad. O sea, eso de que yo no soy adivino de cómo viene la gente, perdóneme, pero en nosotros no cubre. Sí tenemos que tener ese discernimiento. Por eso tenemos que identificar. Entonces, ¿cuál es el tercer paso de este primer eso? Entonces, ¿qué dice ahí? Este punto nos lleva a qué? Reflexionar. A reflexionar. O sea, yo tengo que ser ¿qué? Reflexivo. Y nos lleva a reflexionar ¿qué? ¿Lo leyeron ahí? Sí, ¿Qué reflexiona dice, usted? sobre cuál de mis necesidades no se han satisfecho en una situación determinada y me han Ujú. llevado a experimentar tristeza, miedo o rabia. Exactamente. Si esto a mí me molestó, ¿por qué estoy molesto? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Miren que no ubico el problema, no estoy ubicándome en la situación, sino en el por qué mis emociones están así. A veces pasa que uno pelea con el que menos me necesitaba pelear. ¿No les ha pasado? Que a veces hay personas que tristemente llegaron en el momento en que uno estaba como que no era el momento y se ganó su regaño. Sí, claro. Entonces, yo tengo que ver, reflexionar un momento. Aquí pasó algo. ¿Cómo estoy yo? No, yo vengo cansado, yo vengo estresado, vengo preocupado, vengo... aquí esta persona no me está hablando en el tono que a mí me gusta. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es el siguiente punto? Viendo a su vez que a los demás si se enfadan o duelen también, ¿qué les está pasando a ellos? Ujú. A ver, aquí hay una palabrita que usted quiero que ustedes vean acá. ¿Qué dice esta palabrita? Necesidades. Necesidades. Sus necesidades. O sea, Ujú. yo tengo que entender que las personas también merecen y necesitan respeto, reconocimiento, atención y justicia. Entonces yo recuerdo una ocasión que estaba yo en Bogotá y tenía mi oficina en un sector más o menos, ni era ni tan pobre ni tan rico, era normal. Pero un ladrón se metió a un edificio de apartamentos a robar y el portero lo sacó y venció y lo logró dominar y evitó el robo y en ese momento él habló un poco fuerte, se sintió victorioso. Y uno de los residentes del barrio le dice, pero usted, de los del edificio, pero tranquilo, que eso es su función, usted es aquí el portero, es lo que usted tiene que hacer acá. Y yo vi que ese hombre quedó tan desmotivado. O sea, y fue ofensivo, ¿no? Porque Ujú. sí, no le estaban diciendo una mentira, eran sus funciones, era algo que él tenía que hacer, pero tenían que haberle reconocido, haber sido empáticos con él, claro, porque el hombre se expuso a una situación complicada. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que esa persona quiere y anhela. Ah, no, tal vez esa persona lo único que necesitaba era que le dijeran, hombre, gracias, gracias que se arriesgó. No era nada más, pero no lo hicieron. Así que eso puede generar una situación de ruptura. A esto también vamos al siguiente paso. Este es el primer paso. Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que hacemos? En el primer paso, yo tengo que reconocer las emociones, ver y identificarme
¿Cómo me siento? ¿Cómo se sienten los demás? O sea, yo hago un paneo y una lectura de qué emociones se están moviendo en ese momento y qué es lo que no se está supliendo, qué emociones no se están supliendo en ese momento. Estamos en un conflicto, hay una situación, tal vez hayan cosas de fondo, atrás de la situación hay algo que no estoy notando y yo tengo la responsabilidad de verlo a través de la comunicación no verbal y de situaciones que pueden estarse presentando ahí y que nadie está leyendo adecuadamente. Por eso se está complicando el problema. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Identificar. Identificar qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar los pensamientos que generó ante los problemas. Aquí Aquí nos nos podemos podemos decantar hacia decantar, dos vertientes. Sí, sigue, por favor. aquí nos podremos decantar hacia dos vertientes. A, yo tengo la culpa o la culpa la tiene el otro. Y aquí esta es una de las cosas que uno tiene que ser justo. Si nosotros como siervos de Dios, que el hecho de servir a Dios no me quita ni me exime de tener una salida en falso en mi carácter. Si yo cometí el error, yo tengo que ubicarme. ¿Lo tuve la culpa? Yo hablé fuerte, hablé mal, hice un comentario desagradable. ¿O qué fue lo que hice? ¿Quién tuvo la culpa? Si usted la tuvo, tenga la delicadeza de reconocerlo y decir, perdóneme, yo aquí me estoy equivocando y yo soy el que tengo la culpa. O quién tiene o quién tuvo la culpa. Entonces yo tengo que identificar qué pasó, cómo estoy pensando. Entonces aquí hay una de las cosas que quiero que ustedes analicen bien de esta frase. Dice, identificar los pensamientos que genero ante los problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, ¿cómo reacciona mi mente? La mayoría de las personas ya tienen un libreto cuando van a manejar un conflicto. Entonces hay personas que ante un conflicto dicen, yo no me quedo callado ante las injusticias y si alguien me dice, yo le hablo más fuerte. ¡Pum! Ya se ubicó en sus pensamientos. Hay otras personas que hacen todo lo contrario. Si a mí alguien me habla muy fuerte, yo me quedo callado. Me apaciguo y dejo que la cosa pase. Pero entonces ahí viene una cosa. ¿Cómo me estoy moviendo? O sea, yo tengo la culpa, la tiene la otra persona, esto es algo justo o no es justo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo tengo que hacer una lectura de cómo estoy manejando esto. Entonces, por ejemplo, hay gente que le pasan muchas cosas injustas porque lo primero que hacen es decir, bueno, si yo ante los problemas yo huyo o me quedo callado, no confronto, porque me he dado cuenta que entre más confrontaciones hay, más se agrandan los problemas. Entonces yo soy una persona de paz, pero resulta que a veces encontramos unas actitudes que no eran las justas con esa persona. Entonces la persona dice, no, yo me aguanto, yo lo acepto. Un momento, a veces pasa que como que siempre es como a ser injustos con la misma persona. Entonces uno dice, bueno, un momento, a mí me pasa esto, ¿por quién? ¿Por mi culpa o por los otros? Entonces vamos al siguiente paso. Tercer paso. A ver, Yoli, ayúdame. Tercer paso. Tercer paso. Dejar de buscar culpables y describir. A. Expresar lo que yo he vivido. B. Expresar cómo le he interpretado. C. Expresar cómo me he sentido. Y D. Expresar que me hubiera gustado que pasara, proponiendo cambios para el futuro. Continúo. Entonces, a ver, tengamos, Escuchar al otro. primero, a ver, miremos estos tres pasos y díganmelo en sus palabras. ¿Cómo sería? Estamos ya, primero nos dijimos, ¿cuál era el primer paso? ¿Cuál fue? Ya lo estudiamos ahorita. Entonces, miramos las necesidades, cómo me siento yo y cómo se siente la otra persona. Ese fue el Sí, primer paso, ¿cierto?
evaluamos cómo estaba la situación y dijimos, un momento, en el siguiente paso evaluamos cómo pienso yo ante el conflicto. Ahora el tercer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar de buscar culpables. Exactamente. Si algo que agranda un problema es la famosa frase. ¿Qué frase creen ustedes que agrandaría un problema? Tú no, tú eres la culpable. Sí, porque hay juzgamiento de una vez, ¿cierto? Y tal vez la gente no entiende todo lo que está pasando. A veces no es que digan usted es culpable, sino que a veces somos más con más sutileza, ¿no? Entonces, si hubiéramos llegado a tiempo, ¿y quién llegó tarde? Pues usted. Entonces, si hubiéramos llegado a tiempo, si hubiéramos hecho la tarea, y cosas de esa manera que tratan de juzgar y de ubicar a la persona en un punto donde esa persona está siendo juzgada. No, no hay que buscar culpables. Primero que todo, hay que expresar lo que pasó. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo estoy interpretando yo? ¿Cómo me siento ante una situación? Y expresar y decir con claridad, proponiendo cambios para el futuro. A mí me encanta que mi esposa me enseñó una cosa, una frase que ella usa, y es, no busquemos culpables, sino traigamos soluciones. Porque a veces, ¿a mí de qué me sirve saber que alguien cometió un error? ¿El saberlo me da una solución a un problema? O sea, por ejemplo, ustedes llegaron en la iglesia, se complicó un caso, una persona habló feo y se tiró una reunión, él tiene la culpa. Ya, ¿con eso se soluciona la reunión? No. Hay una cosa que a nosotros nos va a pasar, siempre. Nos va a pasar y es que a veces nosotros convocamos a las personas a una reunión y no falta el tóxico que en la reunión se nos daña la reunión. Entonces, y uno dice, oiga, pero yo recuerdo tanto un trabajo que hice en Colombia, de 3 meses me gasté yo tratando de desarrollar una célula de profesionales a toda regla. Y Dios me bendijo y logramos hacer una cena de profesionales y convocamos 30 profesionales. Eso estuvo maravilloso. Y yo decía, no, eso estuvo genial. Yo no me las creía de tener toda esa gente y las tuvimos en un hotel. Me conseguí un orador que no, ese muchacho ahí habló, pero maravillas. Y yo decía, no, pero es que salió magnífico. En la reunión de evaluación, el que estábamos, los que éramos los líderes de ese grupito, éramos 4 y yo les invité, recuerdo que hasta los invité a almorzar a un sitio bonito, pues porque yo me sentía victorioso. Y llega el parroquiano y dice, ¿me permiten hablar? Sí, 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 claro, habla, Armandito, dime, ¿qué quieres? No, pues yo quería decirles que esto me está tomando demasiado tiempo y que yo estoy cansado de trabajar con profesionales, así que conmigo no cuenten para el siguiente semestre. Y los otros 3 llegaron y dijeron lo mismo. Claro que sí, Wilson, esto está muy cansón, ya, si es verdad, fueron 3 meses, nos salió bien esta cena de profesionales, pero esto de tener célula profesional es muy complicado. Hasta luego. Uy, ustedes no se imaginen yo cómo sentía. Yo decía, este tipo se me tiró 3 meses de trabajo. ¿Me ayudó a ubicar quién se tiró el problema? ¿Quién se tiró la reunión? No. ¿Qué es lo que yo necesitaba saber? ¿Cómo solucionar esta situación? Entonces, había que buscar que soluciones más que ubicar culpables. Ese es el éxito de aquel que sabe manejar el conflicto, que supera la situación y encuentra un manejo adecuado de ese conflicto. Entonces, aquí es donde viene la siguiente parte. Ahora sí, sí, sigue Yolanda. Escuchar al otro. A, lo que vivió. B, cómo lo interpretó, sus intenciones reales.
C, cómo se sintió. D, qué le hubiera gustado que sucediera y sus propuestas para el futuro. Entonces, ahí ya no me ubico yo sobre el amiguito este que se me tiró el problema, sino qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué haría yo en esa reunión que estaba de para el suelo? Preguntarle y Hablar con escuchar él. todo lo que me tenga que decir. Exactamente. Y a cada situación hay que buscarle una solución. O sea, yo tengo que escuchar qué le hubiera gustado que sucediera y sus propuestas para el futuro. Entonces, bueno, está bien. Te entendemos que fue pesado. Éramos solamente 4 personas. Juntamos, convocamos 40 personas. Entre 4 movimos más o menos unas 60 o 70 invitaciones. Y yo se las llevé a cada uno y eso no. Pusimos de nuestra plata para que todo eso se diera porque no teníamos, los que estaban invitados pues no pagaban sino cuando ya comían. Entonces uno dice, bueno, algunos de ellos se sintieron mal, dos de ellas se sintieron como coaccionadas cuando tuvieron que poner plata de su bolsillo para pagar la cena. Entonces ahí se habló, ¿qué hubiera gustado que sucediera? Entonces no me gustó, me hubiera gustado que, por ejemplo, alguien que corrigió es que las dinámicas que utilizó el orador no eran las adecuadas, eran muy largas y no se entendieron bien. Ahí es donde nosotros solucionamos y sacamos adelante. Entonces, ¿qué le hubiera gustado que sucediera y sus propuestas para el futuro? Entonces, ya no me centro en la persona en el que metió la pata, sino en la solución. Entonces ahí me edificó porque resulta que a veces cuando la gente está en estos estados es cuando más honestas son. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me pasó en todo eso es que me di cuenta que en el equipo dos de las chicas que estaban yendo eran porque estaban enamoradas de un tercer muchacho que estaba ahí ayudándonos, que era una pinta de muchacho. El muchacho dijo no vuelvo más, que no es el que me saltó la idea, sino que él se adhirió a la idea. Y las otras dos dijeron, no, pues si no va a ir este hombre, pues se pierden las posibilidades. Y después me lo dijeron, yo una vez las confronté y les dije, oiga, es cierto que usted estaba yendo, pija, porque estaba fulanito de tal. Y dije, ay, ¿usted cómo se las pilló? No, yo me di cuenta, mi niña. Pero la idea, no te diste cuenta que habíamos podido haber hecho un gran trabajo para extender el reino entre profesionales. Sí, hermano, perdóneme, pero esa no la vimos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a ir terminando con la resolución de conflictos. A ver, ayúdame, Rolandito, a leer este cuadrito, a ver. Dice, resolución de conflictos. A la hora de hablar para resolver el conflicto, ten en cuenta lo siguiente. Cuida la comunicación no verbal. Mira los ojos cuando hables. Muéstrate próximo. Haz una petición, no una exigencia, a la hora de cubrir tus necesidades. Piensa que tienes respeto por el otro y empuja a la cooperación. Y eh, haz preguntas y sugerencias, no acusaciones. Con esto solo se consigue actitudes de ataque y de defensa que impiden llegar a soluciones. No adivines el pensamiento del otro, pregúntale. Habla de lo que el otro hizo, no de lo que es. El objetivo es cambiar conductas y una etiqueta nunca lleva al cambio. Céntrate en el tema que se está tratando durante la discusión. No saques a relucir temas pasados. Entonces, de esta, de estos pasos, ¿cuál es, qué es lo importante? O sea, aquí estamos hablando, bueno, me están dando ciertos pasos. ¿Qué es lo que yo tengo que tener cuidado acá?
Yo pienso que hay que tener cuidado en no sacar a relucir temas pasados, porque eso agrava el problema. Ujú. ¿Qué otra cosa? Igual la parte que dice, la primera, cuida la comunicación no verbal, mira a los ojos cuando hables y muéstrate próximo. También nuestra Excelente. O sea, nosotros tenemos que ser educados. Ujú. O sea, a mí hay una frase que se la aprendí a un hombre que tiene mucho dinero y que es mi amigo y en Bogotá. Y él me decía, Wilson, es que la educación no pelea con nadie. Y esa frase, no sé si aquí la usen, pero me llamaba muchísimo la atención que él era un excelente vendedor. Vendía de todo. Y él siempre utilizaba esa frase, tranquilo, es que la educación no pelea con nadie, es ser educado. Pero a veces nos vamos a encontrar con que hay líderes y personas que, perdónenme, pero de educación poco o nada. Entonces, mira el punto 2. Si ustedes me dicen de estos puntos cuál es más importante, yo les voy a decir todos los 6. Pero el punto 2 me llama la atención. Haz una petición, no una exigencia a la hora de cubrir tus necesidades. Piensa que tienes respeto por el otro y empújalo a la cooperación. Entonces, la gente no nos tiene que hacer caso porque yo le estoy dando una orden. Hay una palabrita que es muy importante en este caso. ¿Cuál es? Por Por favor, favor. Por favor. ¿Cierto? La- Hágame el favor, por Esa es la favor. palabra mágica. La palabra mágica, pero ustedes se van a encontrar con que hay personas que sienten que Oh, han avanzado en el liderazgo y que ya, o sea, tienen como esa libertad de no pedir el favor. ujú. No, olvídese, entre más liderazgo tenga usted, más educado sea. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, la educación no pelea con nadie. Y sí, voy a terminar esta parte cuando dice, céntrate en el tema que se te esté tratando durante la discusión. O sea, si hay una discusión en el momento, solucione esa discusión y no traiga a memoria cosas que pasaron hace no sé cuánto. ¿No? Solucionelo en ese momento y si hay algo por ahí, chárlelo después, porque si no ya tendría usted manejando dos problemas a la vez y no aguanta. Ahora pues, Caterine, ayúdame con esta, por favor. 7. Plantee los problemas, no los acumules. El resentimiento te hará explotar en el momento menos oportuno. 8. Escucha al otro cuando habla, no lo interrumpas. 10. Ofrece soluciones, trata de llegar a un acuerdo. Perdón, ya me salté. 9. Acepta las responsabilidades propias, no las eches toda la culpa al otro. Entonces, 10. Ofrece soluciones, trata de llegar a un acuerdo. Y en 11, haz ver al otro que no lo haz ver al otro que lo has entendido, repitiéndole alguna frase del discurso que refleje sus peticiones y sobre todo destaca aquello en lo que estéis de acuerdo o pensáis de la misma forma. Expresa también lo que te agrada del otro. Aquí es el famoso sándwich. Si nosotros vamos a decirle a alguien algo, imagínense en un sándwich. Una capa de pan, carne y otro pan, ¿cierto? Entonces, primero una, una frase positiva en lo que no nos gustó y tercero, otra frase positiva. O sea, no le soltemos a la persona una crítica directa, no. Alabanza, me gusta que tú eres puntual, me gusta que eres comprometido, me gusta que eres trabajador, mas no me parece que tú estés hablándole adecuadamente a las personas, pero me gusta que estás demostrando que un profundo compromiso y deseo de servir a Dios. Perfecto. Ante esa situación, hay quien pelea, nadie pelea. Mas nosotros sí tenemos que tener cuidado en que a veces nos pasan situaciones porque no sabemos manejar. Vamos a terminar con esta.
A ver, porque no quiero pasarme del tiempo. Resolución de conflictos. Rolando, por favor. Dice, evita la crítica inadecuada, comentarios negativos, el sarcasmo o la ironía. Esto solo responde al deseo de castigar al otro o de humillarle. Es una venganza, no una búsqueda de soluciones. Pregunta al otro qué puedes hacer para mejorar las cosas. Interésate por las actividades del otro. Busca un ambiente adecuado que facilite el hablar, tranquilidad, intimidad y que sea el espacio natural. Entonces, ya cuando vamos a arreglar las cosas, tenemos que entender que, por ejemplo, hay momentos en los cuales a uno le dicen, sabes que nosotros tenemos que hablar, pero no tenemos que hablar acá, por si pronto es una situación en la iglesia. Y ahí está la gente. Entonces, no, ahorita no hablemos, hablemos después. Listo, ¿cuándo hablamos? No, hablémonos el sábado. Bueno, tuvimos esa reunión. Nos vemos ¿Qué a la estamos? salida, ¿Ah? como aquí dicen. Nos vemos a la salida. Nos vemos a la salida. No, recuerda, no es el deseo de generar un castigo, porque tenemos Exacto. autoridad, ¿no? Entonces, mire, la embarraste, ahora yo te voy a edificar. Y te voy a edificar y lo hiciste sentir como un zapato, ¿no? No, perdóneme, esto no es una venganza, es una búsqueda de solución. Porque a veces en el liderazgo nos vamos a encontrar con gente que tiene unos estilos de formarle el carácter a los otros. Y no, es que yo quiero formar en ti el carácter. A mí una personita me hizo esa, me dejó sentado un año entero, de que yo no predicaba, no porque me lo dijeran, sino porque yo me sentía tan, tan insuficiente para predicar, que yo decía, oiga, hasta que alguien me dio una palabra de parte de Dios y me dijo, no, yo necesito que tú te pongas a predicar. Ah, bueno, Señor, gracias porque tú me hablas. Entonces pregunta al otro, ¿qué puedes hacer para mejorar las cosas? Entonces, esta frase nos va a ayudar siempre. Si usted ve a alguien que está amargado, cargado, hagan esa pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Listo. A mí me sirve muchísimo aquí en la casa. Yo a veces veo a Magnolia súper estresada, cansada. ¿Cómo te puedo ayudar? Y siempre vamos a encontrar respuesta. Mira, necesito que me ayudes en esto, en esto, en esto. Ah, perfecto, vamos a hacerlo. Y así vamos quitando el factor de crisis. Entonces, interésate por las actividades del otro, claro. Y el último caso, ¿qué es lo que dice al final? Busca un ambiente de qué? Busca un ambiente adecuado que facilite el hablar. Que Tranquilidad, facilite. intimidad y que sea un espacio natural. Algo que a mí me da como coraje es cuando a veces hacen llamados de atención públicos, ¿cierto? O sea, como que quieren, no, perdóneme. O sea, perdóneme, pero vamos a resolver esto y vamos a buscar hablar solitos. Porque a mí hay una frase, o yo y mis frases, alabanzas en público, llamados de atención en privado. Sí, somos líderes, somos llamados, tenemos autoridad, se nos ha otorgado autoridad por misericordia del Señor, mas eso no me da a mí libertad para tratar como uno es, sino que debo manejar las situaciones con sabiduría. Perfecto. Entonces, queridos amigos, vamos a dejar esta clase, viene hasta qué hora, las 9:20, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, pastor. La verdad es que ustedes ya están cansaditos de él, les ven muy cansados. Ánimo, ánimo, ánimo. Pero me ha dado mucho gusto dictar esta clase con ustedes. Es Gracias, una pastor. bendición. Entonces, vamos a dejarlo acá y vamos a orar para que el Señor nos ayude a manejar los conflictos, porque van a venir. Y que estas clases vengan a nuestra mente cuando se presenten. Ujú. Señor, yo oro Señor, por mis alumnos. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que tú los bendigas,
como narrábamos por tantas situaciones que hemos vivido, si hay algo que es inevitable es el conflicto, porque estamos vivos. Mas tu palabra nos enseña a soportarnos y a perdonarnos unos a otros. Eso no es fácil para nosotros en algunos casos. Y yo te quiero pedir que nos ayudes, Señor, a enfrentar toda situación de crisis con amor. Que si nosotros vamos a ser conocidos, seamos conocidos porque amamos al prójimo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos alumnos, gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Gracias, pastor.